me interesó especialmente lo que dijo el presidente sobre que a quién nombró con quien iba a terminar la jornada electoral. Dijo mis colaboradores, Santiago Cafiero, dijo Martín Guzmán. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está mirando de cerca, obviamente, la jornada de hoy, pero también la jornada cambiaria de mañana. Sí. Esa es una situación que anidó en la atención de los principales funcionarios del gobierno nacional durante toda la semana pasada, fundamentalmente el viernes, donde, como sabemos siempre, o como sabemos que ocurre siempre, hay algunos muchachos que juegan, ¿no? Y que apuestan a una devaluación igual el viernes muy fuerte. Bajó el dólar abruptamente, ¿no? El viernes el Banco Central intervino con 290 millones de dólares. Uh-huh. Sí, sí. Capaz que la jornada de mañana es una de esas jornadas que si el resultado es el que sugirió el presidente, donde va a haber que poner atención, digamos. ¿Por qué digo el que sugirió el presidente? ¿Por qué? Porque dijo, ¿qué se juega hoy? Una elección parlamentaria. ¿Está bien? Una elección parlamentaria. ¿Y usted cree que sugiere algo eso? Sí, yo creo que sí. Ajá. Pero podemos verlo al final de la jornada. Verlo al final de la jornada. Yo soy más pragmático y me guío por la realidad en el sentido de que para mí no cambia absolutamente nada y son los medios los que trabajan en que cualquier resultado que no sea de acuerdo a lo que puede pasar normalmente genera un gran movimiento. O sea, si uno de los dos partidos no gana por el 80% de los votos, para mí no cambia absolutamente nada. No, en términos... Porque ya hubo un dato que fue las PASO, bueno, ya quedó ese dato. ¿Qué nuevo puede haber de ese dato? Y bueno, esa es la gran duda, que es si el gobierno recorta diferencia o da vuelta a la elección, es obviamente un triunfo épico del gobierno. Sí. Para mí también es exagerado. Bueno, pero si vos descontás 10 puntos a nivel nacional, Darío. Sí, bueno, no. 10 puntos a nivel nacional. Bien. Eso es como darle vuelta a un partido a River. Pero yo digo hasta ahora, ¿cómo le costó el trabajo en el Congreso al gobierno? Antes de las PASO, ¿cómo le cortaba aprobar una ley? ¿Le costaba o no? Le costaba más en diputados que en el Senado. Bien. Ahora si pasa otra cosa, le va a costar más. Correcto. O sea, no es que venía antes con haciendo jueguito y taquito y de repente ahora se frena. Para mí, 2 votos más, 2 votos menos, 2 diputados y nada más, usted considera que cambia el quórum, todo. Está bien, cambia el quórum, pero tampoco van a tener la mayoría los que quieran un voto del otro lado, porque no lo van a poder hacer. No. En términos parlamentarios, si el gobierno pierde el quórum en el Senado, no es una anécdota. Para el gobierno es una situación muy complicada. Y va a estar más lejos del quórum en diputados. Eso es indiscutible que institucionalmente, como bien vos decís, es peor que lo que venía. No es lo mismo estar con quórum holgado que tener que negociar con Rovira. Sí, pero estamos hablando de sacar leyes, porque eso es lo que pasa en el Senado. Claro. No pasan otras cosas. Exacto. Institucionalmente hasta el 2023 juegan un partido un montón de otras cosas que no tienen nada que ver solo con el Senado. Me parece que se está dando mucho cuerpo a lo que pasa, como dijo el presidente, en la Cámara de Diputados, Senador, y en realidad acá lo que hay es un Poder Ejecutivo que hasta el 2023, que fue votado por 13 millones de personas, en el 2019 tiene que seguir gobernando. Me parece que pasa por ahí. Y además que el comportamiento electoral de la sociedad varía mucho entre las legislativas y las generales. Eso lo hablaba con... A mí hubo una sola persona, que no voy a decir el nombre porque no estoy habilitado, que una semana antes de la elección PASO me dijo, no un consultor, un dirigente político, me dijo, gana la oposición acá, o sea, le pegó como si hubiera sido un relojito. Yo no le creí. Ahora, resultado opuesto, uno es exitista, uno es bilardista, lo llamo. Y me dice, bueno, va a ir así, esa creo que no puedo decir porque estamos en veda, pero me dice, ahora, es un opositor al gobierno. Me dijo, ahora, todo lo que están diciendo los medios, lo que están diciendo los nuestros, que se acaba el peronismo, que el gobierno, me dice, eso no va, dice, porque acá, dice, donde nosotros caminamos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros tenemos el trabajo territorial, la gente tiene un comportamiento en las legislativas, pero después a la hora de cuidar los porotos en el Ejecutivo, cambia. Dice, el gobierno tiene todas las posibilidades. Que acá de hecho se polariza más. Claro. En la general, exacto. Acá se abre mucho más. Exactamente. Ahora, lo interesante es que esto está, a mí me da la sensación, en manos del gobierno. Lo que pasé es manera de decir, si el gobierno logra encontrar esa síntesis que venimos diciendo, en el frente de todos, tiene las posibilidades abiertas para acomodar los melones. Si no, no. Hace, ¿cuánto?
2013, 2011, más o menos 10, 11 años que cubro con mayor o menor atención o con mayor o menor centralidad o con mayor o menor protagonismo las elecciones. Todavía no aprendí qué puedo y qué no puedo decir con la veda. Nada, no digamos nada, ya está. Casi nada podés decir. Pero sí es joda esto. Sí, bueno, pero una trata de hacer buen periodismo, no joda. Pero buen periodismo está bien, qué sé yo. Ayer está bien. Es más o menos, Pablo, es más o menos, vamos viendo. Está bien. Bueno, no se puede hablar de números, no sé. ¿Yo puedo decir cuál es la expectativa de cada uno de los espacios o tampoco? Sin números, sí. Bien, el gobierno apuesta, obviamente, a una, sobre todo, mejora en la provincia de Buenos Aires. Ese es el objetivo que tuvo el gobierno y que trabajó para eso, sobre todo desde el punto de vista territorial. Ahí va a ser interesante ver cuánto músculo le aporta o no los intendentes en una situación que había sido muy comprometida desde el punto de vista vincular con el gobernador Axel Kicillof, y a partir de la derrota del gobierno en Las PASO, bueno, ocurrieron todos los cambios de gabinete que ustedes recuerdan, y me parece que también hay que prestar especial atención en los grandes centros urbanos, donde, bueno, la musicalidad no parece ser atractiva para el gobierno. Y obviamente ver cómo impactó no solamente el crimen de Roberto Sago en La Matanza, sino el posterior intento de acumulación política que hicieron la oposición y fundamentalmente los medios sobre un hecho completamente desgraciado de inseguridad en La Matanza. Ahí están los puntos, me parece, claves, e insisto, en el NOA y en el NEA hay que prestar atención porque siempre aparecen como marginados en el análisis político, y al peronismo le aportan un enorme caudal de votos las provincias como Formosa, como Santiago del Estero, como Chaco, etcétera, 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 donde llamó la atención en Las PASO los resultados, por ejemplo, de Capitanich. En Chaco hay una apuesta muy fuerte ahí. Vi que Capitanich habló sobre, le dio como una lógica celestial al voto, y que se burlaron algunos dirigentes, algunos periodistas. Y vos sabés que Seba Carníbal, hijo de Osvaldo, uno de los jefes de las iglesias evangélicas de Argentina, manda un mensaje y me dice: lo que no saben los que lo critican es que algunas de las iglesias evangélicas más grandes del país están en Chaco. Les habla en un lenguaje que conocen y han escuchado miles de veces. Es decir, tenía un racional político atrás lo que hizo Coqui Capitanich. Pero dijo algo que mañana se abre un espacio de diálogo con la oposición, dijo Leandro Santoro. Mañana el presidente va a convocar un espacio de diálogo. Exactamente. No sabemos si es una cuestión más conceptual, digamos, desde el punto de vista de lo que venía esbozando Sergio Massa, de lo que venía esbozando Cristina Kirchner ya hace un buen tiempo. Hay que decir algo interesante de esto, que es, en el caso de Cristina Kirchner, la primera mención que hace a un acuerdo nacional por la economía bimonetaria y demás era cuando el gobierno medía 60 puntos, digamos, ¿no? No fue en la derrota que llamó al acuerdo, lo hizo cuando el gobierno estaba mucho más vigoroso. Digo porque me parece que el argumento, obviamente, digamos, la oposición, si no quiere sentarse a dialogar, puede haber ahí un sistema de acumulación política y seguramente haya un racional detrás, pero eso no le haría bien a la Argentina, digamos, ¿no? Sí le puede hacer bien a la Argentina, cada uno con firmeza, defendiendo sus posiciones, se sienten y haya una suerte de, no 10, porque no te vas a poner de acuerdo en 10 puntos, pero sí te puedes poner de acuerdo en 2 o en 3 que sean centrales para nuestro país. Y me parece que eso es importante. Lo comentaba recién entonces Leandro Santoro, el primer candidato a diputado nacional que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué viabilidad? Hasta ahora, y más allá de la viabilidad, fue rechazado públicamente por la gran parte de los dirigentes Juntos por el Cambio. Desde Horacio Rodríguez Larreta, que suele ser identificado como el más racional, que es una palabra horrible, el más propenso a el diálogo, sobre todo después del vínculo que se había gestado en los albores de la pandemia, pero fue rechazado por Larreta, fue rechazado por Burrich, fue rechazado por Macri, fue rechazado por Vidal. Me parece que empieza a tomar el cáliz de testimonial esa convocatoria.
Sí, todos los opositores que han hablado al respecto fue por el rechazo. Nadie habló por la positiva, algunos quizás todavía se quedaron callados. Déjame decirte que esta petición que viene haciendo al Frente de Todos es muy acompañada por el empresariado. Sobre todo, por supuesto, el empresariado que mantiene diálogo con el gobierno, que no es necesariamente el asociado históricamente al peronismo, sino que muchos de los votados en 2015, en 2019 e incluso también en esta elección respaldan este llamado al diálogo y creen que para poder salir de esta profunda crisis hay que hacer una comunicación transversal. Eso es bien interesante lo que dice Paloma, porque es muy difícil entender a la oposición sin el sistema empresarial con el que convive, con el que recorre, con el que construye. Y el que financia, sí, también, el que financia. Entonces, hay que prestar atención ahí porque es cierto que es un sector de la población que en todas sus presentaciones institucionales y en las no institucionales está obsesionado, y lo digo en el mejor de los sentidos, me parece algo virtuoso, con que se abra un canal de diálogo. Lo vienen pidiendo hace bastante tiempo. Habría que ver ahí, ¿no? Cuánto pesa la opinión de los hombres y mujeres de negocio, en general son hombres, en ese llamado al diálogo que haga eventualmente, por lo que dijo Santoro recién, el presidente de la nación. Es que todo parece encaminarse a una mesa gobiernos, empresarios, sindicatos. Claro. Y no la participación de otros espacios, de otras banderas políticas. Me da la sensación que todo desde este lugar, desde hoy, desde el 14 de noviembre, antes de votar, todo parece encaminarse, por lo menos por las reacciones públicas del resto de los espacios políticos. Tampoco termina de quedar claro, Iván, cuál es esa agenda. Porque algo que suele pasar muchas veces entre los distintos espacios políticos es que pueden ponerse de acuerdo en cuáles son los ítems que requieren acuerdos transversales, pero después la manera de encararlos son opuestas. Exactamente. O sea, yo te voy a decir algo. Vos decías, yo cubro elecciones desde 2011, dijiste, más o menos. Sí, eso más detrás de escena, ¿no? Yo creo que un poco alguna más. La idea de la convocatoria, la idea de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo es algo que cada 6 meses sale, sí, independientemente de cuál sea el gobierno. Sí, pero no es lo mismo cuando vos creces al 9%, que tenés otros incentivos, que con las dificultades que está teniendo la Argentina hoy, que son muy... Que igual está creciendo al 9%. Muy profundas. Sí, después de cada día. No, sí, estamos de acuerdo. Pero está bien, sí, justo está creciendo. Pero no termina de quedar claro eso, es como... Pero por ejemplo, te doy un tema. Sí. Un tema indudablemente, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahí se tiene que sentar necesariamente la gente que cree que va a gobernar la Argentina en 2023. Bueno, pero eso... No, sobre todo porque además la intención del gobierno es que el acuerdo pase por el Congreso. Entonces no va a es la ser que intención del necesariamente ser discutido por todos los... No solo es la intención del gobierno, ya está votado, es una ley. Claro. No es una cuestión de voluntad. Ya se votó una ley que el acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Pero yo lo que digo entonces ese punto ya lo tenés al lado. Claro, no necesitas juntarte afuera. No es que quieren hacerlo pasar por la galería. Todavía mantienen la intención real de que es que van a tener que... yo lo que creo es que, mira, ojalá post elecciones, ojalá ya pasado la instancia de votación, pueda haber un acuerdo y una instancia de diálogo entre oficialismo y oposición. Lo que yo veo es que a la oposición lo que viene siendo más redituable, y por eso vemos el endurecimiento post-paso también del discurso, es correr la agenda hacia la derecha. De hecho, vemos que él, con la intención quizás de imputarle voto a los Milei y a los experts, hasta los supuestamente moderados de Juntos por el Cambio viraron hacia la derecha. O sea, la plataforma es sacar la indemnización por despidos, la plataforma es bajar la edad de imputabilidad. Pero ese bueno, viene siendo pedido. Lo cual no parece que ser dialoguistas sea redituable políticamente para la elección, para la oposición. Quizás faltan 2 años para la votación, dialogan. Pero yo lo que digo es, la gente que tiene intenciones de gobernar la Argentina sabe que no puede gobernar la Argentina en una situación de inestabilidad política, social, institucional, etcétera. No le conviene a nadie. No le conviene a los empresarios, no le conviene a los trabajadores, no le conviene a la dirigencia política, no le conviene a nadie. Le conviene a algunos agitadores, es cierto, del sistema político, es cierto, y a algunos del sistema empresarial. Yo lo que digo es, al margen de lo que vos trabajes en el Congreso, estoy convencido que
viste que la economía se performa mucho en base a expectativas. Una mesa, pasa que está bien, ¿no? Ahí te diría, Larreta te diría, está bien, ¿y yo qué gano? Te haría la pregunta, bueno, ganás probablemente estabilidad en caso de gobernar la Argentina. Porque si, ¿qué gano en salir en una foto con el oficialismo diciendo que el acuerdo con el fondo es un acuerdo nacional, por ejemplo? Que es algo que para mí debería ir de suyo, así como fue con los bonistas, ¿no? Que estuvieron todos los gobernadores en la mesa, etcétera. El acuerdo con el fondo es aún más gravitante en ese sentido. Hay diferentes expectativas en el oficialismo. Estaba hablando con algunos de los representantes. Están los optimistas y los cautos. No hay pesimistas. Por ahora, en el oficialismo, vale decir también que es un clima anímico que también ocurrió en el traspaso y después el resultado fue... Y que la dirigencia política también, sobre todo las que tienen como una conducta militante, medio que no se permiten ser pesimistas en una elección. No, yo doy una recomendación. No podés ser militante y pesimista en una elección a la vez. Doy una recomendación a mis colegas y a la dirigencia política también en general, fundamentalmente del peronismo, digamos, claro, ¿no? Que no actúen como dirigencia. No, si les... ya después de 36 elecciones, de que te den la misma gente, te den los mismos boca de urna y siempre terminan dando mal, tal vez hoy sería un buen momento para recibirlos, agradecerlos, pero no utilizarlos a la hora de hacer el análisis pre-resultados que, según dijo Guado de Pedro, se conocerán entre las 9 y las 9:30 de la noche. Esto es como los partidos de fútbol. ¿Para qué anticipar el resultado? Sí, sabe que el minuto 90 llega, habrá 2, 3, 4, 5 minutos de adicional y sabe cómo salió y le decís a la gente, mira, ganó perdió otro. Una primicia innecesaria. Una primicia innecesaria porque además te expones. ¿No? Me parece que eso es importante contemplarlo. A mí